Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a comenzar nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hoy veremos solo 5 versículos. El tema de logos, el verbo, palabra. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si usted le pregunta a un niño actualmente aquí en México, ¿qué es el verbo? A lo mejor le dices la acción de una oración. Pero si usted le pregunta qué es el logos, que es lo mismo, ¿qué le va a decir un niño de acá? No sé. Pero en la época de Juan el Evangelista, en la época de Jesucristo, si usted le preguntaba a un niño griego qué era el logos, él tenía una idea más o menos clara de qué era el logos. Y para un griego el logos era el principio de todas las cosas, el principio creador, la sabiduría, la fuerza, la que inicia los ciclos, la que inicia todo. Eso es para un griego el logos. Ahora, si usted le pregunta a un niño judío de esa época qué es el verbo, qué es el logos o qué es la palabra, estos niños que tenían formación teológica sí sabían qué era la palabra de Dios, porque el universo fue constituido por la palabra de Dios. Si usted en esa época hablaba de logos, sí le entendían, tanto griegos como judíos. Juan tenía que usar una palabra clave para que griegos y judíos entendieran. Juan tenía que hacer un puente de concepto y lingüístico entre griegos y judíos, que entendieran la lengua y el concepto, verbo, logos, palabra. Eso sí lo entendían a los que inicialmente fue escrito el Evangelio de Juan. El mundo griego es donde nuestro Señor Jesucristo vivió en una cultura romana, nuestro Señor Jesucristo, que estaba sumamente influenciada intelectualmente por los griegos. Y además Jesús era judío. La cultura griega comenzó 5 siglos antes de Cristo, probablemente en la época de Isaías. Y esta cultura griega duró hasta 4 siglos después de Cristo. Pero su influencia filosófica hoy en día está presente en las religiones hinduistas, en el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Dios es todo. Dios está en ti, Dios está en las flores, Dios está en los árboles, Dios está en los animales, Dios está en todo. Panteísmo, religión hinduismo. ¿Y eso de dónde lo traen? Griegos. Los griegos se dedicaron a pensar, los brasileños a jugar fútbol, así los griegos se dedicaron a pensar. Era su deporte favorito, pensar sobre cómo había comenzado todo y por qué se daban las cosas. Ahora sí, permítame presentarles a unos hombres griegos que se les conoce como presocráticos. Antes. Estos filósofos son antes de un filósofo súper famosísimo, Sócrates. Por eso se les llama presocráticos, que es el pensamiento que se tenía en la época de Jesús y que se tiene y en la época de Juan. Uno de los primeros fue Heráclito. Él habló del verbo. El verbo era la razón que domina el universo, la mente que echó a andar el universo. El logos, verbo o palabra, para Heráclito griego, permitía que haya sucesión de cosas, ciclos. La planta tiene un ciclo, los animales tienen un ciclo: nacer, crecer, reproducirse y morir. Iniciaba todos los ciclos, daba un orden. ¿Qué era el logos para Heráclito? Es algo que está en nosotros. Cuidado, dense cuenta que aquí empiezan las religiones del hinduismo y el panteísmo, porque Dios no solamente inició todo. Heráclito decía que Dios estaba dentro de ti como una fuerza, como una inteligencia. En la época de los 60 con los hippies, búscalo en ti, está dentro de ti.
Eso es griego. Amaban los árboles, se regalaban margaritas, porque Dios es todo. Dios son las flores, Dios son los árboles. Esto viene de antes de Cristo, Heráclito. ¿Qué más decía Heráclito en relación al logos? El logos nos permite conocer el mundo. Es el principio creador. Y después, en la época de Pablo, discutió con los estoicos y los epicúreos en el Areópago. Pues estos venían conociendo a Heráclito y a los presocráticos y traían esta onda del verbo, del logos, de la palabra, el principio creador. Pero no solamente era Heráclito, hubo otro que dice que todo comenzó en el agua. No le llamó logos, le llamó arché o argí, Tales de Mileto. Y ese principio creador venía del agua. Luego vino otro, presocrático, Anaximandro. Él dijo que el principio, el arché, venía de una cosa llamada apeirón, algo indeterminado, que no sabemos qué es, pero todo venía de eso, del apeirón. Después de Anaximandro, Anaxímenes dice que todo venía del aire. Él se puso a soplar. Si usted sopla con la boca abierta, sale un aire caliente. Y si usted sopla con los labios cerrados, sale un aire frío. Esa versatilidad que tiene el aire daba la posibilidad que el arjé, el principio, viniera del aire. Y esto es un pedacito de lo que pensaba, para que vean el mundo en el que vivía Juan y con quien peleó Pablo. Pero déjeme decirle, los judíos no estaban ajenos al logos, al verbo, a la palabra. Los judíos también conocían el logos. Para los judíos, el verbo, que es la palabra que leímos, que se traduce logos, era la palabra de Dios. Para ellos el verbo era Dios, el verbo era su palabra, y la palabra de Dios es Dios. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios es Dios? Envió su palabra, envió su logos. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, el logos, el verbo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Constituido el universo por el logos de Dios. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por aliento de su boca. Por él, logos, palabra, verbo. Génesis 1:3. Y dijo Dios la palabra, sea la luz, y fue la luz. Jeremías 30:1. Como 30 veces palabra de Jehová vino a Jeremías. ¿Qué es la palabra de Jehová? Es Dios. El verbo no es la palabra hablada de Dios, sino una persona. El verbo es una persona que revela la mente de Dios. Mire todo el arché, el arjí de los griegos. Vean todo el tema de la palabra de Dios de los judíos. En el Evangelio de San Juan, ese arché, ese arjí y esa palabra hablada de Dios, ahora resulta que es una segunda persona y que se hizo carne. Juan sorprende a todos. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo tocamos, lo palpamos y lo olimos. La revelación completa. Eso no lo supo ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni Moisés, ni Salomón. Lo sabemos nosotros, porque la revelación queda completa con los apóstoles. El logos, la palabra, es una persona de la Trinidad y habitó entre nosotros. Es el misterio de la encarnación, que algo tan inmenso haya nacido de una mujer adolescente casi, llamada María, en Belén, y anduvo caminando aquí, y él era la luz, y el mundo no lo conoció. Juan lo que quiere crear es un puente lingüístico y de concepto entre griegos y judíos. Y la palabra clave entre ellos dos es el verbo. Vamos a poner una diapositiva. Juan 1:1, se lo voy a dividir en 3 cláusulas. Un solo versículo, porque este es el versículo que ocupa el segundo lugar en cuanto a que el mundo lo conoce. Juan 1:1, y el más mal interpretado y manoseado por sectas, testigos de Jehová. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo
era Dios. Veamos palabra por palabra. La primera cláusula, en el principio era el verbo. Lo que Juan quiere hacerle entender a judíos y griegos que el verbo es eterno. El verbo no fue creado, fue engendrado cuando vino a la tierra. Esto es para los testigos de Jehová. El verbo no fue creado. El verbo coexiste, es eterno con Dios. Aquí está tratando en esta cláusula la segunda persona de la Trinidad. En el principio, está hablando del principio cuando no había nada. Porque antes que las cosas fueran creadas, la tierra, el universo, antes que todo esto que usted ve fuera creado, la Trinidad ya existía. A ese principio se está refiriendo Juan, cuando nada existía, cuando nada físico existía, porque Dios no es físico, Dios es espíritu. Hay dos principios, cuando las cosas fueron creadas, y este principio cuando no hay nada, solo la Trinidad. La mayoría de los predicadores lo juntan y no son juntos. En el principio, cuando nada existía, solo la Trinidad, el arché, el arjí de los griegos, a ese principio se está refiriendo Juan. En el principio, en el arjé, en el arché, cuando no existía nada, era el verbo, persona encarnada, Cristo. En el principio, antes que las cosas existieran, era el verbo. Es lo que le interesa a Juan, hablar de la segunda persona de la Trinidad. En el principio era el verbo. Esa palabra era, en griego, significa existencia sin tiempo. Ese era es existencia sin tiempo, porque en el principio, antes que las cosas fueran creadas, no había tiempo. El tiempo es creado cuando las cosas son creadas. Por eso ese era es existencia sin referencia al tiempo. Es un ser sin tiempo. Ahorita nosotros somos, pero en tiempo envejecemos. La Trinidad era un era sin tiempo. Arché, principio, fundamento, comienzo de cuanto al tiempo, no de cosas creadas. Es un error. La primera cláusula le está diciendo a usted que el verbo y el logos es eterno. Vamos a la segunda cláusula. Y el verbo, el logos, era con Dios, Teos. Y aquí Juan está haciendo referencia al Padre para decir que interactuaban eternamente los tres. Y el verbo, o sea, el logos, la palabra, Cristo, el verbo, el logos era Teos. El verbo estaba con Dios, Teos, eternidad, e interactuaban. En la segunda cláusula ya hay dos personas. La mejor traducción es estaba, aunque en griego no cuaja, por eso lo dejan era. Y el verbo era con Teos, y Teos era con logos. Interactuaban en la eternidad. Cristo no fue creado, Cristo creó de la misma sustancia. La última cláusula del primer versículo, porque aquí está el problema con los testigos de Jehová. Y el logos era Teos. El logos, la palabra, la segunda persona, era Teos, Dios, consustancial al Padre y al Espíritu Santo. Son de la misma, llamémosle así, materia espiritual. No es menos, no es más, de la misma sustancia. Y el verbo, el logos, palabra, era Teos, Dios. Aquí el testigo de Jehová mete un artículo indeterminado, era, y añade un artículo indeterminado que no viene el griego, que es un. Y entonces la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová queda así. Y el verbo era un Dios, como si hubiera dos o más. Pero ese un no viene en griego. Fue manoseado ese versículo. Y de ahí le da chance para hablar muchas cosas de que ese un Dios es menor. El Hijo es creado. Y la Biblia dice que el verbo, el logos, la palabra, Cristo encarnado, era eterno, interactuó con el Padre, Teos. El logos es consustancial a Teos. Es importante, porque no nada más es decirle al testigo de Jehová, está mal traducido. Debe usted decirle por qué está mal traducido. A lo mejor puede usted rescatar a través del Espíritu Santo a uno. Jesús dijo, bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí. Porque cuando se habla del Padre no hay problema. Todo el mundo, no, el Padre, el Creador.
Cuando se habla del Espíritu Santo, pues no hay problema, sí, el Espíritu Santo, que además el testigo dice que es una fuerza activa. Lo que proyecta Jehová, esa energía, es el Espíritu Santo. Bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí. Pero cuando se habla de la persona de Cristo, ahí sí tropiezan varios adventistas, testigos, mormones. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y el que no tiene al Hijo, morirá en sus pecados. Juan tuvo esa cosa hermosa de definir la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Logos, se hizo carne y se llamó Jesucristo y habitó con nosotros. Pero ahora vemos que dice otro apóstol del Logos. Veamos qué dice Pablo del Verbo. Colosenses 2:9, que dice Pablo del Verbo. Porque en él, Cristo, el Logos, el Verbo, la palabra. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es de la misma sustancia, consustancial al Padre y al Espíritu Santo. Interactuaron y son eternos. En el principio, cuando no había tiempo. ¿Qué más dice Pablo del Verbo? Colosenses 1:16. Porque en él, el Logos, el Verbo, la palabra. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles, invisibles. Sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él, en él y para él. El que niega al Hijo, niega al Padre y no tiene vida eterna. No verá el reino de los cielos. El que niega a Cristo como Dios, no verá el reino de los cielos. Hacían que visiten 10 gentes por semana y anden tocando la puerta con sombrilla y todo esto. Si no tienen al Hijo como Dios, no como creación, no verán el reino de los cielos. Hebreos 1:2-3. En estos posteros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por el Logos, por la palabra. La segunda persona se encarnó y habitó en nosotros. Y Juan dice, vimos su luz. ¿Qué dice el Teos del Logos? ¿Qué dice el Padre del Hijo? Hebreos 1:5-14. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, no creado, engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, primo de principal, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Está hablando del Hijo y está diciendo que los ángeles le deben adoración al Hijo y adoración solo a Dios. Por lo tanto, el Logos es Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, el Teos dice del Logos, tu trono, oh Dios, con mayúscula, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Lo que el Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Si el Padre dice que el Hijo es Dios, porque el testigo de Jehová dice que no es Dios, sino un Dios. Ahora, ¿qué dice Cristo de sí mismo? Apocalipsis 1:8. Juan recibiendo revelación de Cristo para escribir el Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega. Un judío sabía perfectamente que el Alfa y el Omega estaba refiriéndose a Dios. Y Cristo dice de sí mismo, yo soy el Alfa y la Omega. Principio y fin, dice el Señor. El que es y que era en el principio atemporal y que ha de venir el Todopoderoso. Es Cristo hablando de sí mismo. Se acabó el primer versículo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. En el arché era el Logos y el Logos era con Teos y el Logos era Teos. 2. El Logos, era atemporal en el principio con Teos, con Dios. Acaba de reafirmar. Y luego dice, todas las cosas por él, por el Logos, fueron hechas. Y sin él, sin el Logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas. Egeneto. Ya cuando las cosas fueron hechas, sí comienza el tiempo. Egeneto, fueron hechas. Referencia a tiempo, porque está hablando de la creación. Cuando las cosas fueron creadas, comienza el tiempo. Y entonces dice
todas las cosas por él, egeneto, fueron hechas, y sin nada de él que ha sido hecho, fue hecho. Aquí ya comenzaron las cosas. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio no es el mismo principio de Juan 1:1, porque el principio de Juan 1:1 es atemporal, cuando nada existía. Este principio sí es egeneto, porque es cuando las cosas ya existen y el tiempo comienza a ser. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y empieza el tiempo. No era el mismo principio. Y fueron hechos por la palabra de Dios, dice 1:2. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Habla del Logos. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí hay la creación, aquí hay tiempo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿A quién se está refiriendo? Al Logos, al Verbo, a Cristo. Él era la luz. No se está refiriendo a la luz física, se está refiriendo a la luz espiritual. Vida y luz son términos que maneja frecuentemente Juan. Vida y luz. Esta vida y luz son atributos de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vida y luz. Son atributos de la Trinidad, la vida y la luz, pero no solo están en la Trinidad. Esta vida y luz se extienden a todos los que creen en el Evangelio. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz espiritual del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La Trinidad le regala esta luz espiritual a todo aquel que en él cree. Si no creyeres que yo soy el Hijo de Dios, moriréis en vuestros pecados. Jesús le dice a los fariseos: si no creyeres que yo soy, moriréis. ¿Y qué contestaron? Nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros sabemos quién fue mi padre y mi madre. Estaban haciendo referencia al tema de María. Juan 10:28. Vida y luz. Y yo les doy vida eterna. La Trinidad da vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Que la luz y la vida no solo se le queda a la Trinidad, sino todo aquel que en él cree tiene la luz y la vida. Habla de una luz en el sentido intelectual y en el sentido moral. En el sentido intelectual, la luz es la verdad bíblica, porque la fe viene por oír y oír palabra de Dios. La luz llega a nosotros a través de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Si no hay predicación bíblica, no hay luz, porque una alteración de la palabra es tinieblas. Cuando alguien altera las Escrituras, en lugar de enseñar luz, enseña tinieblas. Un testigo de Jehová está equivocado seria y profundamente con la persona de Cristo, y no verá luz, verá tinieblas. Pero si sabe en Biblia, verá tinieblas, porque la luz es la verdad bíblica y las tinieblas es la alteración de la verdad. Y esta es la condenación, que no amaron la luz. Juan 3:19. Y esta es la condenación para el mundo, que la luz vino al mundo. Juan vio la luz, literal, porque Cristo es la luz. Juan lo vio, lo palpó, lo tocó. En la última cena se recostó en su regazo. Juan es el que se mantuvo más cerca del Calvario, en la cruz. Vio la luz espiritualmente, intelectualmente. Y los hombres amaron más el error, el hinduismo. Dios es todo. Griegos amaron más las tinieblas que la luz. Él es la luz. Y está hablando alguien que vio la luz. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco, antes de que lo crucificaran, esta luz entre vosotros, esta luz espiritual. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La luz es Jesús, la luz del Evangelio, de la verdad. Hay gente que está contenta porque asiste a una iglesia que habla de Cristo, pero no conoce a Cristo, porque no enseñan la verdad y andan en tinieblas. Las tinieblas también están relacionadas con un personaje espiritual, Satanás, y su legión de demonios. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. Tinieblas, luz, Cristo. Tinieblas, Satanás. Las tinieblas no pueden conquistar la luz. Cuando usted llega a un lugar oscuro, aun cuando prenda un solo cerillito, tal vez no se ilumina todo eso, pero ese lugar ya no está en tinieblas, porque las tinieblas es la ausencia absoluta de luz. Y si ya hay un cerillo ahí encendido, ya no hay tinieblas. Podrá haber poca luz, pero no hay tinieblas. Jesús dijo, ustedes son la luz y la sal de este mundo. Es por eso que no hay tinieblas en este mundo. No hay la luz admirable que queremos ver, pero no hay tinieblas. Las tinieblas no pueden conquistar la luz. Las tinieblas fueron derrotadas por el Hijo de Dios. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Cristo, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. La luz, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Logos, el Verbo. Vamos a terminar leyendo los 5 versículos que vimos hoy. Juan 1:1. En el principio, en el arché, era el Verbo, el Logos, eternidad. Y el Logos y el Verbo era con Theos. Y el Logos era Theos, era Dios. Este era en el principio con Dios, en ese principio atemporal. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra esa luz, contra Cristo. Él venció las tinieblas en la cruz. Señor, gracias por el Evangelio de San Juan. Gracias por esa inspiración del Espíritu Santo, que nos deja claro que Cristo es Dios, es eterno, es consustancial, cohabita en la eternidad, en ese principio atemporal y en el principio en que las cosas fueron hechas. En esos dos principios, Cristo está, es y será. El alfa, el omega, el principio y el fin. Gracias, Señor, porque la luz resplandece en las tinieblas de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque conocimos al Verbo, porque el que niega al Verbo, niega al Padre. El que niega al Hijo, no tiene al Padre. Y entonces les dijo, moriréis en vuestros pecados. Señor, gracias porque nos rescataste de las tinieblas y nos llevas a la luz admirable de Cristo Jesús. Gracias porque ahora nosotros somos ese pábilo humeante en este mundo, esa pequeña luz que resplandece en las tinieblas y esa sal. Gracias, Padre, porque la tierra gime por ser liberada y que sean manifestados los hijos de Dios. Damos las gracias por tu sangre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.